Boa noite, nós estamos no primeiro dia do nosso quarto colóquio Logos Fidei, um colóquio do Núcleo de Estudos em Fenomenologia, Hermenêutica e Mística, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó. Esse nosso quarto colóquio, ele tem como tema principal, como mote para nos fazer pensar, a palavra como pão. Hoje à tarde nós fizemos a leitura de um texto do comentário de Mestre Eckhart ao Evangelho de São João, algumas partes do primeiro capítulo, né? Agora à noite nós teremos uma conferência de abertura com José Gonçalves Rios sobre Nicolau de Cusa e a facilidade do filosofar. Nós lembramos que esse núcleo de estudos em fenomenologia, hermenêutica e mística, ele é composto por 4 linhas de pesquisa: a fenomenologia e mística, fenomenologia hermenêutica, filosófica e filosofia da existência. A terceira linha, quiasma, fenomenologia, literatura e filosofia da libertação e latino-americana. E uma quarta linha, teoria crítica, filosofia da religião e psicanálise. Portanto, esse grupo de pesquisa, ele se reúne semanalmente, essas linhas se reúnem semanalmente para discutir textos filosóficos de cada uma dessas áreas. Portanto, convidamos vocês que nos veem nesse momento, que posteriormente também terão acesso pelas nossas redes sociais, a compartilhar conosco esse momento. É um grupo que foi fundado em maio de 2019, portanto, nós estamos há 6 anos. É um grupo pequeno, mas que já congrega pesquisadores até de instituições diferentes, né, pensando essas temáticas ou as temáticas relativas à fenomenologia, à hermenêutica e à mística, nessas 4 linhas, como falamos. Nessa noite de hoje, nesse momento de abertura, nós teremos a palavra inicial do professor Marcos de Camargo von Zuben, que é o coordenador do mestrado profissional em filosofia aqui em Caicó, o nosso núcleo aqui em Caicó, e nessa noite representa o nosso chefe de departamento, o professor Galileu Medeiros, que por questões de calendário letivo não pôde estar aqui conosco. Então, já agradecendo o professor Zuben por esse momento, por estar aqui conosco, passo a palavra para ele, enquanto também aguardamos daqui a pouco o início da nossa conferência de abertura. Obrigado, Teixeira. Boa noite a todos aí. Gostaria de agradecer muito o convite, né? O Lineu me pediu que eu representasse o movimento aqui, e, por consequência, também estou representando aqui o nosso mestrado, como coordenador. Queria falar algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente destacar a importância, né, desse quarto colóquio, né, do nosso grupo de pesquisa, o NEFEM, né? Eu retomei a Caicó em 2019, né, tinha ficado um período, tomei posse em 2007 aqui em Caicó, né, completei 18 anos de UEL agora. Eu e Galileu que entramos juntos, né, no mesmo concurso, e fiquei de 2007 a 2012 aqui, e depois retomei em 2019, né, e fiquei contente quando retomei. Acho que estava no início, né, do grupo, né, 6 anos, né, Érico? Acho que estava no início, Érico tinha chegado, e aí eu acho que a partir de Érico, né, Teixeira e de outros colegas, né, foram se agregando, Deda, né, foi se constituindo esse importante grupo de pesquisa, né, do nosso departamento, né. Depois foram se agregando outros colegas, né, ampliando as linhas de pesquisa, alunos egressos nossos, mestre do Profilo, né, como Giliardi. Não sei o que é esse Giles aí, depois ele me explica.
Mas assim, Tiago também, que é egresso também, quer dizer, nós temos uma equipe de professores do departamento, além de Teixeira, Marcos Érico, Deda, nós temos também Benjamin, né, que também integra, e eu queria destacar, então, que a partir, eu acho que dessa aglutinação desse grupo de pesquisa, né, somado aos outros dois grupos de pesquisa que nós temos, que tem um foco mais na educação, no ensino, que é o nosso ponto forte, né, tanto que nós temos um mestrado, não é à toa, constitui o que nós temos de pesquisa, e acho que nós estamos num momento muito bom, né, eu acho que nós estamos, nunca tivemos, não sei se os colegas concordam, né, Teixeira, Galileu, nós estamos num momento muito bom num momento importante de pesquisa, né, o nosso mestrado tem tido um papel de destaque, né, dentro da rede Filo, né, e esse grupo de pesquisa, congregando grande parte aí do departamento, eu até estava pensando, eu caibo nessa fenomenologia hermenêutica e filosofia da existência, viu, Matheus? O negócio de teologia não é comigo, não, mas a existência pode contar, né? Depois a gente pode conversar, né? Mas eu fico muito feliz, né? Porque a gente tem tido como resultado, né? Além dessas reuniões periódicas que eu observo, né? Tem tido os colóquios, né? Esse momento foi mais importante, né, de congregação aqui do grupo, né? E eu percebo também que tem tido algumas produções também, algumas publicações, tem umas traduções, né, Teixeira, em curso, né? Eu fiquei sabendo, né? Quer dizer, tem gente fazendo tradução, tem gente publicando dentro do grupo, isso é muito importante, né? Então, eu espero que a gente avance cada vez mais, né, e amplie, né, eu acho que a gente tem que dar um certo salto aí de divulgação científica, de publicação, acho que já está acontecendo, mas a gente tem que fazer um salto aí, de maneira geral, eu estou me referindo a todo o departamento, mas nós estamos no melhor momento, então nós estamos nas melhores condições, eu acho, de fazer esses avanços, né, e espero que esse evento ajude a impulsionar isso, né. Eu tenho tido uma ideia, viu, Teixeira, se estou meio com isso cada vez mais claro, né, que a gente tem que fazer evento, mas dar consequência de divulgação científica para esses eventos, né, além dessa preocupação de vocês de botar na rede e tal, que eu acho super importante, né, que eu vi que vocês estavam discutindo no início, tal, o som, tal, porque parece que a preocupação é essa, né, dessa divulgação, que é importante, mas mais que isso, eu acho que tem que ter consequências bibliográficas de produção, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar os eventos, até nós estamos começando a pensar um evento nosso no mestrado no ano que vem, né, saem várias publicações do evento, entendeu? Não dá para a gente ficar gastando uma energia no evento, né, e não potencializando, né, isso em termos acadêmicos, né, de divulgação, a divulgação em termos de publicação, que é a coisa mais consistente, né, no sentido de propagação do que foi debatido e discutido de maneira mais consistente, né, para a nossa comunidade científica. Então, assim, eu espero que faça a sugestão que vocês possam, talvez, a partir do evento, né, pensar também em possibilidade de publicação, né, seja dossiês, né, seja um livro, né, seja um livro digital, fazer um livro mais barato, autofinanciado, né, se não consegue financiamento externo, e vai tocando, né, que é um pouco o que a gente tem feito lá no mestrado, né, é uma sugestão para vocês pensarem, porque aí a gente mobiliza também nesse sentido de produção bibliográfica, né, de pesquisa, eu sei que vocês têm feito, mas eu estou dando ênfase para isso, né, acho que porque a gente gasta muitas vezes tantos recursos, né, talvez não seja nem tanto o caso desse evento, mas quando a gente faz eventos presenciais, né, a gente gasta uma energia de tempo, de recurso e tal, então nós temos que potencializar a divulgação, então, né, correspondente a esse esforço, né. Era isso, sem minhas palavras, né, eu queria cumprimentar vocês aí pelo evento e desejar um bom evento, né, são 3 dias, né, do evento, né, 3, né, 3 dias, né, é isso, né, hoje, 4, né, 4 dias, né, eu vi a programação, tá boa, né,
não vou poder participar de todos, que essa semana está bastante puxado, mas vou atentar com muito gosto da palestra de hoje, né? Sobre essa questão da filosofia em Nicolau de Cusa, né? Era isso, um abraço aí para vocês, prazer revê-los aí todos. Valeu, Zúlio, obrigado. Então, comentando um pouco sobre a programação do nosso evento, como nós comentamos, hoje, dia 9 de junho, na parte da tarde, a gente teve a sessão de leitura com o texto do mestre Eckhart, né, o comentário ao prólogo do Evangelho de João, um momento muito enriquecedor, muito interessante, muito instigador, né, a leitura do texto do mestre Eckhart, esse comentário ao Evangelho de João. Agora à noite, às 19h30, né, ainda no dia 9, a conferência Nicolás de Cusa e la facilidade del filosofar, com o professor José González Rios, da Universidade de Buenos Aires, do CONICET, Conselho de Pesquisa lá da Argentina. Amanhã, no dia 10 de junho, das 15 às 17 horas, a segunda sessão de leitura pública de texto filosófico, o texto de Dussel, Praxis e Reino, né, um texto da ética comunitária. A linha responsável é a linha quiasma, fenomenologia, literatura, filosofia da libertação e filosofia latino-americana. Na parte da noite, né, nós teremos a conferência Filosofia e Mística, sem pão a palavra é vazia, do professor Alessio Donizete. A mediação será do nosso amigo colega José Giliard. No dia 11, na parte da tarde, a sessão de leitura pública de texto filosófico será o texto do Gabriel Marcelo, Fragmentos Filosóficos, né, a tradução do Claudinei Aparecido de Freitas, Claudinei que também estará nesse momento da leitura pública e estará também à noite na terceira conferência com o tema A Dobra Carnal do Logos, Merleau-Ponty e o Prodígio da Linguagem. Claudinei é da UniOeste. Por fim, no dia 12, na parte da tarde, 15 às 17 horas, a sessão de leitura pública de texto filosófico, texto de Walter Benjamin, sobre o conceito de história, a linha responsável à teoria crítica, filosofia da religião e psicanálise. Aguardamos, então, que o professor José González entre na nossa sala, passo a palavra, então, um pouco para Tiago, que pode começar apresentando, falando sobre José González, também falando um pouco sobre Nicolau de Cusa, já que é o autor que José González irá trabalhar hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, é uma alegria estar compondo esta fileira de resistência, né, como a gente estava conversando há pouco com o Érico, de resistência no sentido de uma leitura lenta da filosofia, né, acompanhando para e passo, ou tentando acompanhar para e passo o pensamento do autor, tentando vislumbrar na escrita aquilo que os filósofos, de uma certa forma, estavam ali intuindo ou enxergando, né, com os olhos da mente. E eu acho que esse quarto colóquio, ele acertadamente, ele traz um tema que é muito provocante, porque, como eu dizia mais cedo, une as várias dimensões do ser humano, né? Une desde a dimensão da fé, a dimensão transcendental, pensando, então, o Logos enquanto uma das pessoas da Trindade, dentro do contexto da filosofia cristã, mística, mas também pensando, por outro lado, esse Logos enquanto razão humana, enquanto espaço de palavra, e poderíamos até alargar e pensar como espaço de existência, né? Porque uma vez que é suprimida a palavra de alguém, também se suprime a existência. E aí eu lembro que, dentre as ações do NEFEM, que a gente já realizou,
nós fizemos um momento de workshop para pensar filosofia da libertação e literatura. E o como foi surpreendente perceber esse elemento da linguagem enquanto espaço de existência a partir da obra do Guimarães Rosa, também a obra do Graciliano Ramos, né, especialmente em que a gente vê lá o personagem Fabiano, que tem ali a sua existência reduzida porque não consegue ter o logos, não consegue ter a fala. E o quão isso é interessante. Mas também pensar essa relação do logos como pão, né? E aí entra em toda, digamos assim, antropologia cristã em que você pensa a encarnação, né? A encarnação, um Deus que se faz homem, mas também que se faz alimento, que habita entre os maltrapilhos do mundo. Então, é um evento que está sendo muito primoroso, né? A nossa primeiro momento de leitura foi muito interessante. O professor José Gonzalez Rios é alguém que tem uma larga experiência na sua pesquisa sobre Nicolau de Cusa, já tem algumas obras publicadas, não só sobre Nicolau de Cusa, porque também ele pesquisa sobre o Schopenhauer. Ele é licenciado em filosofia, defendeu uma tese na sua licenciatura sobre os fundamentos metafísicos da antropologia cusana, e depois, algum tempo depois, sob a orientação da professora Cláudia D'Amico e uma co-orientação do professor Klaus Reinhardt, ele defende uma tese chamada Metafísica de la Palabra, el problema del lenguaje en el pensamiento de Nicolás de Cusa, que é uma tese que já está publicada. Ele acabou de... Olá, José, como estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Perdón que hable en español, pero sí. Voy a presentarle a los colegas filósofos. Un placer. Você cursou licenciatura em filosofia na Universidade de Buenos Aires, com a tese Os Fundamentos Metafísicos da Antropologia Cusana, em 2002, e sob a orientação da professora doutora Cláudia D'Amico. Obteve o título de doutor em filosofia com a tese Metafísica de la Palabra, o problema del lenguaje en el pensamiento de Nicolás de Cusa, orientada pela professora doutora Cláudia D'Amico e pelo professor doutor Klaus Reinhardt. O professor Gonzalez Rios é atualmente professor de História de Filosofia Moderna na Universidade de Buenos Aires e pesquisador no Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET. Há muitas publicações do professor José Gonzalez Rios, publicações em espanhol, em italiano, em alemão, sobre Nicolau de Cusa, sobre o Schopenhauer e tantos outros autores. Destaco especialmente a tese, né, que trouxe para Portugal para poder tê-la comigo, Metafísica de la Palabra, um texto muito hermoso e profundo. Então é uma alegria tê-lo aqui, José, e passo a palavra. Bueno, muchísimas gracias, Tiago, por la presentación. Quisiera agradecer a los organizadores, queridos amigos, colegas, la invitación a participar de este cuarto coloquio Logos Fidei. Disculparme con ustedes porque voy a hablar en español, lo voy a hacer lento también, y sobre todo agradecer porque es un momento muy delicado
en nuestra situación mundial y en particular en Argentina es un momento especialmente difícil desde todo punto de vista. Entonces no puedo dejar de celebrar el encuentro con amigos, con colegas, para nunca dejar de pensar juntos. Y la imagen de la palabra como pan, que orienta como un espejo y un enigma, el sentido de este coloquio resulta central en el pensamiento de Nicolás de Cusa. Y en el tópico que quiero compartir con ustedes, que es sobre la facilidad del filosofar. Nicolás de Cusa y la facilidad del filosofar. Que creo es un tópico profundamente contemporáneo, nosotros también, como preocupación. Pero este tópico de la palabra como pan, vinculado a la facilidad del lenguaje, ha sido tratado por algunos investigadores muy prestigiosos en los estudios cusanos, como Peter Casarella, que publicó un libro en 2019 que se tituló La palabra como pan, precisamente, Word as Bread, y por nuestro querido amigo, colega João María André, que trató especialmente esta imagen en su conferencia de la Trierer Cusanus Lecture de 2006, bajo el título de Die Kraft des Wortes, ¿no? Digamos, la fuerza de las palabras. Y a él, que ciertamente es un referente para todos nosotros, uno de los más importantes en el ámbito de los estudios sobre Nicolás de Cusa, y en particular sobre el problema del lenguaje, quisiera dedicar esta presentación, que se integra así a una serie de merecidos homenajes, como el volumen editado por Mario Santiago de Carvalho, Fernando Matos Oliveira y Tiago Alves da Souza, Concordancia e Diferencia, Liber Amicorum, y las actas del quinto Congreso Internacional Cusano de Latinoamérica, que se celebró en Buenos Aires en 2023, con una conferencia de cierre a cargo de Joao, y que serán publicadas este año por la prestigiosa editorial alemana Aschendorf Verlag. Así, a partir de la imagen de la palabra como pan, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el tópico de la facilidad del lenguaje y la facilidad del pensar en Nicolás de Cusa. Si bien el cusano no desarrolló una teoría del lenguaje en un sentido sistemático, dispersó o diseminó en sus escritos muchas y ricas consideraciones sobre la naturaleza, el alcance y el límite del lenguaje. En este sentido, desde las primeras décadas del siglo XX, diversas investigaciones se han concentrado en el estudio del problema del lenguaje en su pensamiento. Y al repasar el estado de la cuestión, observamos que ciertos tópicos que determinan la eficacia de su discurso filosófico para la práctica del pensar no han sido suficientemente examinados o abordados. Entre ellos, el tópico de la facilidad, que no puede ser reducido a una cuestión estilística, ornamental o retórica, sino que responde a una concepción metafísica, esto es, a la facilidad máxima, entendida como principio de todas las cosas, en la que se funda la concepción de la facilidad del pensar y del discurso ignorante, que encuentra, entre otros, un claro testimonio en la imagen de la palabra como pan y en la metáfora en general.
Un primer modo de abordar el tópico de la facilidad del discurso y del pensar en el cusano es a través de sus sermones, en los que irrumpe esta imagen de la palabra como pan. Estos sermones constituyen un valioso corpus de 293 textos. Y, por supuesto, concibámoslos entre nosotros como género literario de expresión filosófica, es decir, no vinculado a algo estrictamente religioso, sino como un género literario de expresión filosófica más. Entonces, en lo que respecta a la concepción, a la composición y lenguaje, los sermones del Cusano expresan ciertos atributos que merecen al menos una mención. Muchos de estos textos son bosquejos o bien esbozos de temas por tratar. Y aquí muchas veces su carácter fragmentario, pero fragmentario no como ruinas de totalidades perdidas, sino de textos que han sido concebidos como fragmentos. No se trata de textos que él haya corregido, reescrito o bien recompuesto. En su gran mayoría son el fruto de una primera y única redacción fragmentaria. Por eso, repetidas veces parecen textos incompletos, pero no lo son como tales. En algunos casos son anunciaciones de temas en la letra para ser amplificados luego por la voz. Por ello, afirma Van Stenberg, un estudioso clásico del Cusano, que son el fruto de un pensador más que de un escritor atento al estilo de su escritura. En su amplia mayoría, si no en todas, estas prédicas han sido compuestas en ocasión de una festividad, por tanto para un uso inmediato. Sin embargo, muchas de ellas han sido escritas, pero nunca pronunciadas por Nicolás de Cusa. Casi todos están escritos en latín, con un estilo inculto, como dirá él mismo, con excepción del Sermón 24, que fue redactado también en alemán y editado bajo el nombre de Vater uns Predigt. Los que sí fueron pronunciados por él, lo fueron en alemán. Así, mientras la escritura es latina, la voz es alemana o bien propia del dialecto del Mosela, de donde él era oriundo. Esta tensión entre el latín y el alemán resulta explícita, como veremos, en el prólogo a su primer gran escrito de largo aliento, acerca de la concordancia católica o de concordantia católica. Ahora bien, ¿por qué motivo son pronunciados en alemán si están escritos en latín? Por una parte, tal como lo señala otro estudioso, Joseph Koch, están en lengua latina porque las fuentes con las que trabaja el Cusano se encuentran en latín, sean tanto las escrituras como sus respectivos comentarios, así como fuentes teológicas y filosóficas, y también sus respectivos comentarios. Así, dada la velocidad con la que eran redactados estos textos, era más sencillo incorporar las fuentes en latín que traducirlas al alemán. Por otra parte, sostiene Koch, porque era un modo de cuidar sus textos antes de ser pronunciados y con esto evitar que circulasen en un contexto menos reservado. De esto podemos desprender un otro aspecto decisivo a tener en cuenta en la cuestión o el problema del lenguaje en el Cusano, que es la tensión entre la palabra hablada y la palabra escrita. O sea, ya no tanto la tensión entre el latín y el alemán, sino la tensión entre la palabra hablada y la palabra escrita. Si bien
es de por sí un tópico en el pensamiento cusano, esta tensión entre palabra hablada y escrita, al que me he referido en otras ocasiones. Quisiera al menos señalar lo siguiente. Nicolás de Cusa, ya en el tiempo temprano de su filosofía, se mostró heredero y continuador de una tradición dominante que confirió preeminencia a la palabra hablada por sobre la escrita, en virtud de su fuerza expresiva. De aquí que haya ponderado al arte del decir, el arte de hablar, como una fácil, natural y necesaria ciencia primera. Es decir, cuando se refiere al arte del decir, al arte del hablar, lo llama una ciencia fácil y natural. Sin embargo, no por ello desestimó la fuerza y la función de la palabra escrita, sobre la que también he trabajado en otros contextos. Esta preeminencia de la palabra hablada se pone de manifiesto en los sermones, pues la fuerza de la palabra no se ajusta ni se agota en el estilo del texto escrito, sino que alcanza una mayor plenitud expresiva en la palabra que es proferida de modo vivo y diverso por el predicador, en este caso. Nicolás de Cusa mismo, en el marco de sus prédicas, ha reflexionado sobre la fuerza de la palabra que es pronunciada, y esto lo ha realizado a través de la metáfora de la palabra como pan. La actividad del predicador se asemeja a la del panadero, y la palabra pronunciada por aquel al pan que éste elabora. En lo que concierne a esta semejanza, similitud de la palabra pronunciada por el predicador con el pan elaborado por el panadero, esta se encuentra ampliamente presente en su sermón número 41. Allí sostiene que la palabra del que habla, el predicador, no es la verdad misma, esto es, la palabra divina o absoluta, no es el lugar de la verdad, sino una suerte de mediación finita de aquella infinita. De aquí que la única y simple palabra divina, absoluta, que también es identificada con el pan en otros contextos, se participe de manera múltiple y plural en las palabras pronunciadas por el predicador. De modo semejante, el panadero realiza diferentes panes en los que reluce variadamente la sabiduría. Tanto el panadero como el predicador adecúan sus panes y palabras a la condición de aquellos que las reciben. En virtud de ello es que el predicador elabora discursos fáciles y a veces apegados a imágenes o metáforas sensibles, cuando no también metáforas o imágenes intelectuales. Pues la palabra, en virtud de su fuerza dialógica, debe adecuarse a la condición de su receptor. Con todo, como lo ha señalado oportunamente João María André, la fuerza de la palabra que es pronunciada por el predicador no resulta solo de la adaptación que éste realiza a la condición del auditorio, sino también de la asimilación que él mismo hace de la sabiduría o verbo divino por medio de la palabra que pronuncia, al modo como un maestro descubre a sus discípulos la enseñanza que profesa. Y el cusano se ha esforzado en esto por alcanzar la facilidad de la expresión y con ello del pensar. Veamos entonces ahora, en un paso siguiente, esta referencia que hacíamos al estilo inculto del lenguaje en el cusano. Al abordar la nota de la facilidad que cifra el discurso filosófico del cusano,
podemos acudir a su primer gran escrito de largo aliento, de Concordancia Católica. En el prólogo, el Cusano establece una clara distancia respecto de la elocuencia, elegancia y estilo literario de los humanistas, que recrean las formas literarias antiguas latinas. Y se refiere sobre todo a los italianos, con los cuales se encuentra familiarizado y emparentado, tanto por su formación en la Universidad de Padua como por su actividad en la política eclesiástica. En este punto resulta interesante el contrapunto que establece entre los italianos y aquellos que, como él, proceden del pueblo germano. Un aspecto que pudimos ver ya en sus sermones, ¿no? Y que aparecerá en el prólogo a la docta ignorancia. Con todo, más allá de esta contraposición entre italianos y germanos, entre humanistas y bárbaros, entre los cuales él se reconoce, Nicolás de Cusa subraya en aquel prólogo la fuerza y facilidad del estilo inculto de su discurso. Y sostiene que precisamente es este estilo inculto, incultus stilus, el que permite percibir la claridad del sentido de lo expresado de un modo más fácil, Aquilius. Así, el Cusano explica la fuerza de la facilidad y de la claridad como propias de la eficacia de su discurso, al que define como un estilo humilde. Veremos luego, al presentar el personaje del ignorante o idiota, cómo el Cusano se refiere al ignorante como humilde, contraponiéndolo así al rico y arrogante orador en quien encarna el temperamento filosófico propio de un humanista o un erudito. Luego de 2 años de elaboración, el Cusano concluye en febrero del 1440, unos años más adelante de la Concordancia Católica, en su casa natal en Cus, la redacción de la primera gran formulación sistemática de su pensamiento, los 3 libros que componen De Docta Ignorantia. En cuanto a su contenido, si bien ya en sus primeros sermones y en la Concordancia Católica se encuentran ya no solo los temas propios de su filosofía, sino también la orientación que a ellos imprime, es en esta exposición sistemática de la máxima doctrina de la ignorancia, donde aquellos son presentados por primera vez de un modo orgánico y no a la luz del análisis y la hermenéutica escritural o la coyuntura de la política eclesiástica. Como advertíamos, en las palabras finales del prólogo a la docta ignorancia, que dedica a su amigo, maestro y colega, el humanista Giuliano Cesarini, Nicolás de Cusa afirma, cito, acepta de quien proviene del pueblo germano este peculiar modo de razonar acerca de cosas divinas. Ese singular modo de razonar sobre cosas divinas no es otro que el concepto o la concepción de la docta ignorancia. Un camino que el Cusano construye a partir de la intuición o captación inmediata de la verdad como inalcanzable, incomprensible e inexpresable con precisión para un entendimiento finito. De aquí que no le resulte menor el cuidado del discurso por medio del cual es buscada una comprensión ignorante de la verdad. Y aquí aparecerá la nota de la facilidad del discurso ignorante fundada en su concepción metafísica. Y subrayamos en esto una advertencia radical que él mismo ofrece al concluir la presentación de la estructura y los temas del escrito en el capítulo 2 del libro primero. Para alcanzar
por medio del discurso una comprensión de aquel concepto de la docta ignorancia, hay que elevarse por encima de la fuerza de las palabras, más que insistir en sus propiedades, toda vez que las palabras no pueden ser adaptadas con precisión a la naturaleza de aquello sobre lo que se investiga. Y afirma, cito, para que sea buscado ese camino, procuré facilitarlo para los ingenios comunes cuanto más claramente pude, evitando toda tortuosidad en el estilo y manifestando enseguida la raíz de la docta ignorancia en la precisión inaprensible de la verdad. De este modo, el concepto de la docta ignorancia solicita un discurso que evite la tortuosidad del estilo y lo vuelva fácil y por tanto claro a los entendimientos comunes, como será en el caso del ignorante, como veremos a continuación. Un discurso, por cierto, que en su despliegue se ajuste a un concepto tal, esto es, que pueda expresar por medio de fórmulas, a veces paradojales para la razón, la comprensión ignorante de lo divino. Pues si lo divino llama al entendimiento humano para una comprensión suya, del mismo modo el entendimiento convoca a los discursos para lograr una explicitación suya fácil y por tanto más verdadera respecto de lo buscado. Entre junio y septiembre de 1450, el Cusano compone los libros del idiota, Los idiota e libre. En estos 4 diálogos es el personaje conceptual del idiota quien guía la especulación en el horizonte de la máxima doctrina de la ignorancia. El temperamento filosófico del idiota, como rústico, iletrado, no universitario, no clérigo, esto es, como uno que no ocupa cargos públicos, se contrapone al de sus interlocutores. El retórico u orador, con quien dialoga en los primeros 2 escritos acerca de la sabiduría, y el filósofo, un teólogo de la secta de los aristotélicos, con quien discurre en el De Mente y en el De Staticis Experimentis, en el 3º y 4º diálogo. El idiota considera que tanto el orador, o el humanista, el erudito, como el filósofo, se nutren de un alimento que no les es ni propio ni natural, pues su conocimiento se funda en el estudio de las autoridades. En el caso del orador, en la erudición libresca. En el caso del filósofo, en su dominio de las doctrinas teológicas y filosóficas. Frente a la arrogancia de sus interlocutores, el idiota se concentra en la iletrada fuerza de la experiencia, ya que, como lo afirma, la sabiduría vocifera en la plaza pública o en el mercado. Así trata sobre la experiencia en el mercado, en el primero de los diálogos, la experiencia en el iletrado arte manual, en calidad de artesano que fabrica cucharas de madera, en el 3º de los diálogos, y en la experiencia a través de los ensayos con la balanza, en el último de los diálogos. De este modo, el idiota ofrece teorías, ¿no?, simbólicas, a través de prácticas distintas, que vuelven fácil lo difícil, como él mismo lo indica. Esto nos permite advertir que el temperamento filosófico del ignorante está íntimamente ligado con el tópico de la facilidad del discurso y la doctrina que por medio de él se presenta. En el segundo de los diálogos, que se titula De Sapiencia 2, la sabiduría o principio de todas las cosas será entendida en términos de un concepto absoluto,
¿no? Absolutus conceptus. De aquí que el tema sobre el que discurren el orador, que ya se ha convertido a la doctrina ignorante, y el idiota, sea la formación de un concepto humano sobre ese concepto absoluto o concepto inconceptuable. Mi hija me mira extrañada, ¿no?, con estas palabras, pero como veremos inmediatamente, la perspectiva para esto será allí la facilidad de lo difícil. El idiota tratará sobre la facilidad misma del concepto, tanto del absoluto como del humano, tanto desde un punto de vista metafísico como lingüístico. Aquí encontraremos, por tanto, la fundamentación metafísica del tópico de la facilidad del discurso ignorante, más precisamente en la comprensión metafísica de la sabiduría, concepto absoluto, verbo divino, como queramos llamarlo, como facilidad máxima. Uno de los nombres de lo absoluto en este contexto es facilitas maximum, máxima facilidad. Ese es uno de los nombres de lo absoluto, o es un heterónimo del concepto absoluto. Habiéndose liberado de las autoridades de los libros en De Sapiencia 2, el orador busca nutrirse con facilidad de las cosas difíciles, aquellas cosas divinas según la formulación del prólogo a la docta ignorancia. Le solicita por ello orientaciones que vuelvan fácil esta cuestión. Siguiendo su gusto por las formulaciones paradójicas propias del discurso ignorante, el idiota afirma que no hay dificultad más fácil que preguntar sobre Dios, concebido como aquello mayor que lo cual nada puede ser concebido. Esto es, preguntar sobre el concepto absoluto o inconceptuable, nada más fácil para preguntar. Y recuperando el tópico de la pregunta sobre Dios, que ya ha aparecido en otros escritos anteriores, el idiota afirma que toda pregunta referida a Dios lo presupone. Esto es, supone aquello sobre lo que se pregunta. Así, en toda pregunta referida a Dios está presupuesta la respuesta. En toda pregunta sobre el concepto de Dios está presupuesto aquel concepto. Así como la pregunta por la existencia presupone la entidad, o la pregunta por el ser presupone la cuididad. Álvarez Gómez sostiene en este sentido que la singularidad de la pregunta sobre Dios, en el caso del pensamiento cusano, radica en que la respuesta está contenida en la pregunta misma, que, al preguntar sobre Dios, debemos penetrar en la pregunta misma e investigar sus presupuestos, es decir, ocuparnos con aquello de que la pregunta está ya prevista para poder subsistir como tal. Ahora bien, conforme a la concepción intelectual de lo divino, como un concepto absoluto, podemos sostener que referida a Dios, en el sentido absoluto, hay una coincidencia entre la pregunta y lo preguntado. Sin embargo, desde el punto de vista humano, desde la perspectiva de la contracción, para decirlo en términos técnicos, si bien la respuesta está contraída o contenida en toda pregunta, no hay una respuesta precisa, dado que la precisión conviene solo a lo uno, a lo absoluto, y no al despliegue múltiple de esa unidad. Así, toda respuesta contracta, determinada, participa de una respuesta absoluta. En términos de la facilidad, podemos entonces sostener que para Nicolás de Cusa, tal como lo sostiene en este de Sapiencia 2, la facilidad máxima está presupuesta en toda dificultad, en todo discurso filosófico, teológico, dado que ella es máxima y mínima a la vez.
Es aquí donde se presenta el fundamento metafísico de la facilidad del discurso, ya que aquel concepto absoluto o inconceptuable, que es Dios mismo, es concebido como la misma facilidad infinita, ipsa infinita facilitas. De aquí que la facilidad misma sea aquello que se busca alcanzar por medio de los discursos tanto teológicos como filosóficos, y en particular por el discurso ignorante. Es en virtud de ello que el discurso ignorante busca volver fácil la comprensión de este concepto absoluto, dado que, en tanto facilidad infinita o máxima, está presupuesta en toda dificultad. En este sentido, el discurso ignorante busca, cuanto mejor puede, alcanzar la facilidad misma que está escondida en toda dificultad. De este modo, la dificultad se convierte en facilidad cuando se refiere a lo divino, concebido como infinita facilidad. Y con estas palabras lo expresa el idiota. Cito: aquel que conmigo intuye que la facilidad absoluta coincide con la incomprensibilidad, no puede sino afirmar conmigo lo mismo. De aquí que constantemente sostengo que cuanto más fácil fuese el modo común para todas las preguntas formulables acerca de Dios, tanto más verdadero y adecuado según la posición que conviene a Dios. Fin de la cita. A la luz de este pasaje, podemos afirmar que la coincidencia de facilidad e incomprensibilidad en lo absoluto indica que la comprensión humana de lo divino tanto más accede a él cuanto de modo más participa de la facilidad. Y paradójicamente, conforme al dictum de la docta ignorancia, en la incomprensibilidad misma. Así, el discurso ignorante está llamado a buscar continuamente respuestas a la pregunta sobre el concepto absoluto, que participen tanto cuanto puedan de la facilidad misma y por tanto resulten aprehensiones humanas de lo verdadero más afines a la facilidad máxima. En virtud de ello, tal como lo ha hecho en repetidas ocasiones, y en particular en los capítulos finales del libro primero de la Docta Ignorancia, Nicolás de Cusa, a partir de la cita que acabamos de compartir, evalúa los discursos teológicos, afirmativos y negativos, referidos a lo divino, a la luz, por supuesto, del discurso ignorante. En este contexto, liga explícitamente a una teología sermosinalis. En esta teología sermosinalis, no es excluida la fuerza de la palabra, a la que ya he hecho referencia en la Docta Ignorancia y en otros contextos. Con todo, resulta necesario ascender de las afirmaciones a las negaciones y de estas a la negación que se opone, sea disyuntiva o copulativamente, a la oposición entre afirmación y negación. A la luz de nuestro desarrollo, esto implica alcanzar expresiones que sean conformes a la facilidad máxima. La teología ligada a la palabra, o teología sermosinalis, una teología en círculo, conduce así a la facilidad misma, a través de la fuerza de las palabras en la forma más fácil, breve y clara que es posible para un entendimiento finito. Y de este modo lo expresa el cusano por boca del idiota. Si debo hacerte patente el concepto que tengo acerca de Dios, es necesario que mi locución, si en algo debe serte útil, sea tal que sus vocablos sean significativos, de modo que así pueda conducirte por la fuerza de la palabra que nos es conocida a ambos a lo buscado. Ahora bien, quien es buscado es Dios,
En consecuencia, esta es la teología ligada a la palabra, con la que intento, por la fuerza de la palabra, conducirte a Dios en la forma más fácil y verdadera que me sea posible. Para concluir, como pudimos ver, el tópico de la facilidad resulta constante en la fabricación del discurso filosófico del Cusano, desde sus escritos tempranos, tanto sermones como textos sistemáticos en adelante. Y si bien no hemos buscado trazar una evolución en su desarrollo, hemos propuesto recorrerlo genéticamente a través del relevamiento de diversos momentos de su obra, sermones de concordancia católica, de docta ignorancia y finalmente el idiota de Sapientia II. Así pudimos apreciar el modo en el que la concepción de lo divino como facilidad máxima o concepto absoluto llama a la mente humana para una fácil comprensión suya. Esa comprensión, como hemos visto, es el concepto o concepción de la docta ignorancia. Concepto o concepción que, como una viva imagen del concepto absoluto, se despliega o expresa tanto cuanto puede en el espejo vivo de un discurso que encuentra en la facilidad una de sus notas capitales en la búsqueda humana de la sabiduría. Muchas gracias. Gracias, José. No, por favor, por favor. Tus brillantes palabras fueron como pan. No. Bueno, então agora abrimos a palavra para quem tem algum comentário, alguma pergunta. Mais cedo nós lemos o texto do mestre Eckhart e é engraçado como acaba que os temas se tocam. Acho que o Érico ele insiste nessa história, né, de que os filósofos pensam o mesmo. E no fundo é um pouco isso, né? Cada um vai por vários caminhos, várias conjecturas, cada um pensa o mesmo, pensa esse princípio que se revela de uma forma múltipla. E eu estava pensando essa facilidade máxima, né, assim, como muito mais como, não sei se você concorda comigo, mas essa facilidade máxima muito mais como um caminho do que em si como um nome de Deus. Não sei se pensas assim, pode até comentar algo. Sí. Sí. Bueno, primero nada, agradecer tus palabras en esto, y después sí, digamos, que comparto plenamente que, digamos, por eso muchas veces utilizo la expresión de el concepto de la docta ignorancia, pero la concepción, para no reducirlo a una formulación o como un elemento, sino como un camino, es una concepción ignorante que implica una experiencia. Por eso también me pareció interesante al presentar la figura del ignorante, que él se afirma no tanto en el contacto con las autoridades, con los textos, con la erudición, sino en la fuerza de la experiencia. Y en muchos textos, en la apología de la docta ignorancia, en la que se defiende de la acusación de panteísmo, en la docta ignorancia misma, como en el texto acerca de la visión de Dios. Bueno, en muchos textos él habla de la fuerza de la experiencia, y la experiencia como camino de pensamiento. Uhum. Entonces, comparto esa idea de que es la experiencia del pensar y es encontrar una guía, digamos, que facilite esa experiencia. Y esa guía son los distintos discursos, y sobre todo el discurso ignorante.
digamos, ¿no? Pero también señalar eso, que esa idea de encontrar la facilidad en un estilo inculto se desprende, en el caso de Nicolás de Cusa, de una concepción metafísica. Es decir, no es algo de orden lingüístico sin más, sino que su concepción del lenguaje se desprende de una concepción metafísica. Y en esa concepción metafísica, uno de los modos de concebir al principio, lo absoluto, o como uno quiera llamarlo, divino, como uno quiera llamarlo, es como facilidad máxima. Entonces es la facilidad máxima desde el punto de vista metafísico que llama a una facilidad discursiva, ¿no? Esa es la intención, y es un tópico que me resulta muy interesante en autores también muy distintos y distantes en el tiempo, como en el caso de Schopenhauer, por ejemplo, que también se ha referido con mucha fuerza a la necesidad de que el discurso filosófico o el lenguaje en filosofía sea claro, ¿no? Y como otro gran lector suyo de Schopenhauer, que ha sido Bergson, que también en su texto La intuición filosófica se refiere a la claridad del lenguaje y no someter al pensamiento a la tortuosidad, la complicación de la letra, dice Bergson. Entonces, desde muchos puntos de vista, me parece que es un tópico que encontramos en la tradición, pero que también resulta vigente contemporáneamente, ¿no? E acaba por ser, de fato, uma artesania. A imagem do padeiro, né, que hace o pão, é belíssimo, porque para de fato pensar essa linguagem clara, é preciso uma artesania. A artesania na escolha das palavras, uma artesania primeiro na claridade do próprio pensamento e depois na claridade da palavra falada, palavra externa, vamos dizer assim, né? Bom, mas eu abro a palavra Teixeira, Marcos Érico, Mateus, os demais. Show. Primeiro agradecer a José por esse momento, né, por esse percurso, né, que nos levou por essas obras de Nicolau de Cusa, dos sermões até os livros, né, esses diálogos do idiota. E é claro que o que me chamou a atenção já o título desse momento, dessa conferência, dessa palestra, mas logo da abertura, né, a ideia da facilidade máxima, né, e portanto aí encontrando um fundamento, como você mesmo colocou agora, um fundamento metafísico para pensar a facilidade do filosofar, ou até mesmo a facilidade do discurso teológico também sobre Deus. Mas o que me chama bastante atenção é esse último aspecto, que até você já tocou novamente agora, sobre a iletrada força da experiência. E acho muito interessante esse aspecto. E eu fiquei pensando assim, se pensarmos um autor do século XV, que mesmo em um contexto de humanismo, né, que está nascente, de busca por obras, por textos perdidos ou textos que não se tem acesso na cultura latina dos gregos e assim por diante, mas aí você encontra um autor que de alguma maneira está questionando o modo como a cultura do seu tempo absorve esses textos, seja pelo lado do orador, seja pelo lado do filósofo. E aí, pensar essa iletrada força da experiência nos faz pensar de alguma maneira que a filosofia, na sua história, ou os filósofos, melhor dizendo, eles precisam, de alguma maneira, não apenas
repetir as lições do passado, né? Claro que elas são importantes, mas esse mergulho nessa iletrada força da experiência, achei muito interessante, que às vezes a gente faz a leitura, passa por ela e por alguns desses aspectos, e como você foi colocando, José, foi me pareceu muito singular, ter chamado a atenção para esse aspecto em um autor do século XV, né? Paulo de Cusa. Outro aspecto, né, que sempre chama a atenção do Nicolau, e que ao mesmo tempo, embora estejamos falando da facilidade do filosofar, mas para quando a gente se aproxima do Nicolau, é essa linguagem da coincidência, esses termos paradoxais, que são tão próprios também ao mestre Eckhart. E isso, digamos assim, embora o Nicolau de Cusa tente nos conduzir pela mão, tente nos levar de uma maneira mais fácil, mas essa linguagem paradoxal, quando nós não estamos habituados a ela, né, ou diferenciar essa ideia, né, que existe um modo absoluto de você falar, né, de você compreender, e quando você está falando a partir desse aspecto, você pode falar disso, ou pode falar dessas relações entre Deus, ou entre a unidade e a multiplicidade, sem você cair no risco de um panteísmo, porque você está falando de um modo absoluto, de um modo finito. Assim, então eu fico me perguntando até que ponto isso é fácil, porque parece que requer uma certa destreza. Sim. Volto à ideia de Tiago, que parece mais uma técnica, uma arte, da qual a gente tem que se aproximar e tem que se apropriar dela para, de alguma maneira, perceber a facilidade desse discurso. Então, são aspectos que eu gostaria de nos ajudar a pensar um pouco mais sobre essa questão da iletrada força da experiência. Sim. E sobre essa questão de, embora se busque essa facilidade no filosofar, tendo a facilidade máxima, mas ao mesmo tempo essa linguagem da coincidência paradoxal, ela pode tornar esse filosofar difícil e pode nos levar, me permita, às vezes a apenas repetir as fórmulas que o Nicolau de Cusa, que outros filósofos que pensaram de maneira assim paradoxal, digamos assim, as fórmulas que eles próprios eles criam, né, para expressar o seu pensamento, e às vezes a gente termina muitas vezes repetindo essas fórmulas sem se apropriar dessa riqueza daquilo que está sendo pensado, né? Então, o risco de repetir as fórmulas escritas sem se apropriar, porque, tendo em vista a dificuldade, me parece, da linguagem coincidencial, sem se apropiar do discurso que está por trás. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, José, por las dos cuestiones que me resultan también sumamente interesantes en ese punto, así que bueno, muchas gracias. Podemos comenzar con la primera, con esta iletrada fuerza de la experiencia, ¿no? Eso lo trabajé en algunos textos que se publicaron no hace tanto, y uno puede decir que, digamos, las artes manuales siempre han tenido como un lugar, también en el contexto medieval, pero en el contexto del siglo XV, las artes manuales son recuperadas tanto por humanistas que celebran lo manual, como por ejemplo Gianoso Manetti, un humanista florentino del siglo XV, contemporáneo al Cusano, digamos, del Cusano, que escribe su tratado que se titula De Dignitate et Excellencia Hominis, de 1452, donde también celebra
el arte manual, el dominio manual del mundo, de la técnica. Entonces hay una apropiación de las artes manuales por parte de los humanistas, como algo que expresa la dignidad humana. Pero yo creo que en el caso del Cusano es otro el uso que él hace y la celebración que él hace del arte manual. Porque el idiota, en tanto se presenta como artesano, en el tercero de los diálogos del idiota, que se titula Acerca de la mente, él quiere mostrar una especulación sobre la fuerza creativa de la mente humana a través de un símbolo, un enigma, una imagen, que es la fabricación de la cuchara. Y dialoga con un filósofo que quiere dialogar sobre los textos que se han escrito sobre la mente, desde el de Ánima de Aristóteles en adelante. Entonces, el filósofo se siente desorientado. ¿Cómo va a dialogar con uno que dice no saber y no conocer la tradición de estudios sobre la mente y que va a hablar sobre la fuerza de la mente humana, sobre su carácter creativo, a través de su práctica de acuñar una cuchara de madera? Y como si ese iletrado arte manual fuese la mejor guía para orientar de manera fácil una especulación sobre la mente humana. Y la mano ahí adquiere un lugar decisivo porque implica una primera interpretación, una primera comprensión del mundo. Entonces, la primera comprensión del mundo es manual. Y luego sobre eso aparece el momento discursivo, el momento del lenguaje. Entonces, en ese texto y en esa referencia al arte manual, uno ve algo que va a ser muy propio, digamos, de, la hermenéutica contemporánea, que es esa comprensión preteórica, preconceptual que tenemos de la experiencia del mundo, de la experiencia de la verdad, en ese ser a la mano, en algo que se me brinda en la experiencia antes del momento discursivo, antes del momento conceptual. Entonces, esa búsqueda de una experiencia en la que hay una captación o una comprensión de la sabiduría, también uno puede encontrarla en el Cusano, en ese texto acerca de la mente y en la referencia a ese iletrado arte manual y a su experiencia, ¿no? Entonces digo, aparece un elemento ahí que me parece que sigue siendo igualmente muy contemporáneo, sobre todo en el contexto de la tradición hermenéutica, ¿no? Y por otro lado, referido al tema de la facilidad, claro, es muy interesante esto. Bueno, ¿cómo aparece el tópico de la facilidad en un pensador, digamos, que tiene estas fórmulas paradojales, la coincidencia de los opuestos, el concepto inconceptuable? Digo, ¿dónde está la facilidad de ese discurso ignorante del Cusano, no? Y uno, por ahí, digo, que parece profundamente intelectual desde ese punto de vista, entonces, claro, por ahí uno puede pensar que digamos que nosotros somos, desde la perspectiva del Cusano, somos presa de una perspectiva racional en la que el ser se opone al no ser, el acto se opone a la potencia, el tiempo se opone a la eternidad. Entonces vivimos en una dimensión de oposiciones, verdadero, falso, masculino, femenino, etc. Y entonces ese modus operandi, que es propio de la ratio, del ámbito de la oposición, es algo que nos parece más fácil porque es algo en lo que nos hemos educado y habituado. Entonces, miramos el mundo de esa manera, verdadero o falso, grande, chico, masculino, femenino. Es así, uno u otro, punto. Entonces, claro, llevar el discurso a un ámbito donde se disuelve la oposición
¿no? O si no se la disuelve, se la pone en concordancia o en coincidencia, nos parece complejo, artificial, sofisticado, pero para Nicolás de Cusa ahí es donde nos reluce la facilidad. Para mencionarlo con otro filósofo que mencioné rápidamente, que es Bergson. Uno podría decir que Bergson, cuando hace una crítica de la cultura de su tiempo a finales del siglo XIX, lo que está cuestionando es un lenguaje espacializado, es un lenguaje que continuamente acude a metáforas espaciales para expresar algo que no es de índole espacial. Pero Bergson dice, claro, nuestro lenguaje cotidiano, nuestro lenguaje coloquial está plagado de imágenes espaciales. Yo no tengo espacio, no hay lugar para mí, es decir, continuamente estoy refiriéndome a imágenes espaciales cuando por ahí quiero expresar algo que no es de la índole de lo espacial. Y por eso él dice, cuando exploramos la experiencia de la vida en la conciencia, en esa primera tesis doctoral sobre los datos inmediatos de la conciencia, claro, ¿cómo voy a hablar de la experiencia de ese fluir de la conciencia, esa duración real, evitando un vocabulario, un lenguaje que todo el tiempo está espacializado? Entonces, ¿cómo me sitúo en otro punto de vista? Y Bergson dirá, esa experiencia interior es lo más fácil y lo más inmediato que tengo. Sin embargo, me parece lejano, abstruso, complejo, distante, porque estoy habituado a otro tipo de discurso. Entonces, en el caso del cusano, estoy habituado a un discurso de oposiciones. Pero claro, cuando me sitúo en un ámbito que disuelve la oposición, el cusano diría, ahí gano facilidad y gano cercanía. Lo que me pone distancia es lo que me parece aparentemente más fácil y cercano. Entonces lo que me parece cercano, que es la oposición, ¿no? Y el referirme por medio de las oposiciones, es que me voy distanciando progresivamente. Entonces yo diría, esas fórmulas paradójicas, como vos decís, nos resultan difíciles porque estamos habituados, educados de otra manera. Bueno, pienso, no sé, pero... Marcos Érico, Tiago. Deixa lá, Érico. Pode fazer a pergunta. Sim. Muito obrigado, professor José. Eu vou ousar fazer uma pergunta, que não sou estudioso do Nicolau de Cusa. Então, a minha inquietação, né, eu gostei muito da sua exposição, né, parabenizo, né, mas a minha inquietação foi justamente sobre essa questão da facilidade do filosofar, né? E você trabalhou, né, como uma tese, né, que em toda facilidade está pressuposta uma dificuldade, né? Agora eu gostaria de escutar, né, o senhor falar um pouco mais sobre essa facilidade do filosofar, se ela seria como uma espécie de método ou de ironia, não sei se isso poderia ser atribuído ou falado do Nicolau, né? Porque, como você estava respondendo agora ao professor Teixeira, né, a dificuldade, né, dessa compreensão é porque você falou o tempo todo assim, estamos habituados a um modo de pensar que dificulta, né, um acesso a uma compreensão dos termos paradoxais, que são simples, que são, né? E aí a minha questão vai um pouco aí.
Quer dizer, mas não é justamente esse modo, né, esse modo de pensar habitual que todo e qualquer homem ele já está envolvido, né, por estar situado no mundo, né, justamente aí que aparece a dificuldade desse filosofar, dessa apreensão de filosofar. E aí, para concluir, só eu falei a questão do se seria método, ironia, porque você mencionou os contemporâneos. Eu fiquei o tempo todo, quando o senhor falou do temperamento do idiota, né? Assim, magnífico, assim, porque essa contraposição ao retórico, ao humanista, ao filósofo, né? Esse modo de ser, esse temperamento, né? Esse perfil do idiota como sendo apoiado na experiência e não nas autoridades. Mas é que tá, quer dizer, como que essa facilidade do filosofar e retorna à experiência, vamos dizer assim, quer dizer assim, que reivindica, né, um retorno à experiência e não, vamos utilizar o termo assim, uma abstração, talvez, das autoridades, né? Como que se daria esse processo de retorno à experiência? Porque não é, me parece, né, me corrija, não é só um retorno à experiência, mas é um retorno à experiência apoiado, baseado, quer dizer, a fala, né, é produzido um discurso. Você falou também que eu achei muito interessante a coisa dos fragmentos, textos incompletos, né? Então eu estudo Kierkegaard, né, o Nietzsche, né? Então lembrei muito dessa coisa não sistematizada. Em Kierkegaard, por exemplo, é proposital alguns pseudônimos, né? Escrever fragmentos filosóficos, né? O título de uma das obras, né? Migalhas filosóficas, né? E por fim, o Schopenhauer, né? Falando, lembro o tempo todo ele fala lá nos fragmentos de História da Filosofia assim, ó, deixar de ler os textos dos filósofos para ler exposições sobre a história da filosofia é pretender que outro mastigue a minha própria comida. Quer dizer assim, então parece uma afinidade com essa perspectiva aí do idiota de recusar a autoridade e recorrer à experiência. Mas queria que falasse isso. Como que se daria essa facilidade de filosofar, já que o destinatário, né? Você falou também dessa adaptação ao auditório, né? Se o destinatário ele está imerso numa lógica, numa compreensão de mundo que dificulta mesmo essa compreensão dessa linguagem paradoxal de determinados termos que o próprio Nicolau traz, né? Então isso, como eu não sou conhecedor, isso, né, esse método, vamos dizer assim, do idiota, da douta ignorância, isso está encarnado em toda a obra do Nicolau de Cusa, ou é especificamente nesse diálogo em que ele descreve esse perfil do idiota em contraposição aos retóricos, aos filósofos, enfim, né? Não sei se foi oportuna, mas eu não sou especialista no Nicolau, mas isso ressoou muito em mim, né, nos estudos aí dos contemporâneos, né? Agradeço demais, né? Já me alimentou a noite de hoje, né? Foi uma palavra como pão para mim. Muito obrigado. No, bueno, no, muchísimas gracias por su intervención y además acuerdo completamente con toda la reconstrucción y la interpretación que ofreció sobre lo que compartimos y en su mirada, así que estoy plenamente de acuerdo. Lo único que diría es eso, que inversamente Nicolás dice que en toda dificultad está escondida la facilidad. Entonces es cómo podemos descubrir, desocultar la facilidad, ¿no? Ese es el motivo. Y después, respecto de esto que usted dice de si se trata de un método, ¿no? Yo creo que sí, que precisamente hay una preocupación profunda por el método en el caso del pensamiento cusano. Esto lo vincula al pensamiento moderno y esta certeza moderna de que el método, la orientación en el pensamiento
está vinculada a la certeza. También he escrito sobre eso y es un tópico que me interesa. Uno podría decir que para Nicolás de Cusa, como lo dice el título de un artículo de un colega, que filosofar es hacer el idiota. Que filosofar es hacer el idiota. Es decir, que para filosofar hay que devenir idiota, en el sentido cusano, o sea, hay que devenir iletrado. Y ahí está todo ese método, ese camino que es la doctrina ignorante, que cuenta con una tradición por detrás, de la que el cusano se sabe heredero. El maestro Eckhart, que han estado estudiando, Bertoldo de Mosburgo, Escoto Eriúgena, Proclo, el pseudo Dionisio, Agustín, es decir, hay toda una tradición de la que él se sabe explícitamente heredero, digamos, que ha tenido esta orientación también, levantarse contra las distintas máscaras, dirá Giordano Bruno, de la pedantería. Y una de las máscaras de la pedantería es la erudición libresca. Y entonces hay que levantarse contra esa erudición libresca y volver hacia la fuerza de la experiencia, que es del orden de lo iletrado, de lo preteórico, de lo preconceptual, de lo precategorial. Y como usted bien dice, hay que adquirir una disposición para esa experiencia. No es que es la experiencia inmediata en la que me encuentro, sino cómo le doy lugar y cómo me conduzco hacia una experiencia que sea más auténtica. Y que, como diría Aristóteles en la metafísica, y esto lo retoma Gadamer en Verdad y Método, ¿no? Esa idea de la experiencia que no tiene la universalidad del concepto ni la singularidad de la mera empiria, pero que es el ámbito de la adquisición de una cierta sabiduría, que no es la sabiduría del concepto ni de lo particular o individual, ¿no? Así sin más. Y después respecto de esto que usted decía, del carácter fragmentario de estos escritos que son los sermones, es un tema que también me interesa especialmente, porque claro, como usted bien dice, es una tradición romántica, idealista, de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que ha ofrecido una nueva concepción del fragmento que ya no es como una ruina o un pedazo de una totalidad perdida, como si fuesen los fragmentos de los presocráticos, que son totalidades perdidas de los que nos han quedado o testimonios, u oraciones, o pasajes a veces un poco más extensos, sino la idea de que el fragmento es una totalidad, expresa desde un punto de vista una totalidad. ¿Cómo? Como ese fragmento puede mostrarla. Entonces el fragmento adquiere una fuerza activa, no de ruina, ¿no? O de monumento, sino de algo vivo, un espejo vivo de una totalidad. ¿Cómo puede mostrarla? Y Schopenhauer se inscribe en esa tradición. Y entonces, estudiando un poco la composición de los sermones cusanos y este carácter fragmentario de su escritura, claro, todo eso me hizo pensar en esto en el cusano también. Y así que muchísimas gracias. Muito bem. Temos mais alguma pergunta, alguma questão? Já temos mais alguns minutinhos. Mateus, Deda, Giliard, Zuben, Miguel. Acho que está me alimentando. Só agradecer o professor pela palestra belíssima, muito interessante. No, muchísimas gracias. Esse momento maravilhoso, assim, de atenção plena
muito interessante, sabe, né? Mas digo que não me atrevo por, assim, você não ter um conhecimento, assim, que me proporcionasse uma análise pormenorizada e, de certa forma, tudo é muito novidade, esse tema para mim, então eu achei, assim, fiquei maravilhado y más una vez agradezco. No, no, el agradecido soy yo porque también intenté pensarlo sabiendo que no era un congreso así especial sobre el Cusano, gracias a Dios también traté como de pensarlo sobre un tema que me parece profundamente contemporáneo, afín a nosotros, a nuestras preocupaciones contemporáneas y digamos que, bueno, podía encontrar también en el caso del Cusano, pero llevar a cantidad de otros pensadores también que no son afines en la tradición hermenéutica, no solo en la platónica, sino también en la hermenéutica y como problema de nuestra cultura contemporánea también, ¿no? Porque estamos en un tiempo que de mucha idiotez, pero no en un sentido cusano. Pero claro, es decir, estamos en un tiempo donde también hay una crítica muy fuerte al saber libresco, ¿no? A la erudición, a la formación y educación de las personas que tienen que salir a trabajar para una aplicación y no estudiar ninguna carrera porque es una demora inservible de años en una universidad. Entonces, frente a esa idiotez, ¿cómo postular un otro modo de concebir la idiotez que es este más de índole reflexivo, de apego a la experiencia y bueno, y así como Sócrates ya en la apología distinguía entre una ignorancia, ¿no? No docta, autoritaria, etcétera, y una ignorancia filosófica, también, digamos, estamos en un tiempo donde necesitamos distinguir esa idiotez en un sentido vulgar de una idiotez en un sentido filosófico, como lo vemos en estos pensadores. Y eso motivó un poco, bueno, los trabajos de este tiempo. Así que, bueno, le agradezco también, pero... Boa noite a todos. Só agradecer a palestra, né? Palavras compreensíveis, né? Embora em outra língua, né? Incompreensível, né? Parabenizo a palestra. Identifiquei muito, né, principalmente no filosofar, que essa é também uma tarefa para nós, professores de filosofia, né, desenvolver esse filosofar em sala de aula, né, e é algo bastante interessante. Algo que também me chamou a atenção foi a sua citação em Schopenhauer, porque eu peguei Schopenhauer para ligar a questão da música, né, a importância da música no meu projeto de filosofia, então, bastante interessante. E, para mim, uma frase aí que já era nos comentários, mas que frisou bem, foi que toda dificuldade tem uma facilidade escondida, né? Essa frase marcou, para mim, marcou essa noite, né? E aí eu penso, né, em todas as dificuldades que a gente passa, né, atravessa, principalmente quando a gente está montando um texto, né, uma dissertação. E essa frase aí marcou, né, de fato, né, toda dificuldade tem uma facilidade escondida, basta que a gente vá atrás. Então, parabenizar y agradecer pela oportunidad. Y agradezco mucho en eso porque además uno puede pensar que esa idea del Dios escondido, del Deus absconditus, ¿no? Que está en las cartas de Pablo, luego es recuperado por el pseudo Dionisio en sus textos, ¿no? El Dios escondido. Uno puede decir que ese tópico de las escrituras podríamos ponerlo en términos de la facilidad escondida, en vez del Dios escondido, la facilidad escondida, y que entonces en todo hay una facilidad escondida, y que la tarea del pensar es dar lugar a la manifestación, a la expresión de esa facilidad. Sí.
Então, José, muitas graças por esta noite. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. É uma alegria imensa mesmo. Suscitou, acho que, muitos caminhos possíveis para desvendar e tentar encontrar esta facilidade. Principalmente, acho que você frisou bem nessa coisa do, que eu diria, da leitura dos sinais dos tempos, né? Os sinais que estão aí, desde a nova conjuntura para um neofascismo, também o confronto entre uma aprendizagem filosófica e essa inteligência artificial que parece que oferece um caminho fácil, mas acaba distanciando da própria experiência do pensar, do lidar com o texto. Eu acho que a sua fala foi muito significativa neste sentido de em alguns momentos direta, mas em outros indiretamente, suscitar na nossa mente, né? Trazer esse pão para a nossa mente, no sentido de refletir essas coisas. Eu acho que Teixeira, o Érico, o professor Deda, Matheus, todos nós, de um modo geral, vamos sair aqui, cada um como diria o Nicolau de Cusa, cada um com muitas conjecturas a circular no pensamento, y fue una noche muy rica. Muito obrigado mesmo, de corazón. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y estamos en contacto, obviamente, así que muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo y el espacio compartido. Así que bueno, nada, nos mantenemos en contacto, por supuesto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós. A todos. Uma boa noite, e amanhã temos nossa programação continua às 3 da tarde. Vamos ter leitura de texto, tem uma sessão pública de leitura de texto filosófico com a linha Quiasma à frente, e à noite vamos ter mais uma conferência, e vai ser sobre filosofia e mística, sem pão a palavra é vazia, com o professor Dr. Alessio Donizete e mediação de José Giliard Santos da Silva. Então, até amanhã, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau. Boa noite.